Bueno, vamos a estar tratando un tema que habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Antes de entrar en el tema, yo creo que debemos hacer un recorder, y yo hoy escuché al hermano Mauri el otro día dando doctrina del Espíritu Santo aquí, ¿verdad, hermano? Doctrina del Espíritu Santo. O sea, del Espíritu Santo hay muchas cosas que hablar. Y recuerdo que nuestro hermano enseñaba que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y enseñó acerca de los nombres del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan algunos de los nombres del Espíritu Santo? El Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y todos esos nombres usted lo va a encontrar en la Biblia escritos en mayúscula. Ustedes se pueden sentar, hermano. Gloria al Señor. También el hermano le habló de los símbolos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién recuerda algún símbolo del Espíritu Santo? El fuego, el agua, el aceite, la paloma, ¿cierto que sí? Esos son símbolos del Espíritu Santo. Bueno, quiero decirle que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Recuerde que la palabra Dios es plural, no es singular. Viene del hebreo Elohim, que significa dioses. O sea que el creador del universo está formado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planeó crear un día el universo, incluyendo el planeta Tierra, crear los seres humanos. Eso lo planeó un día, y él sabía a qué condición iba a llegar el ser humano. Entonces elaboró un plan también para salvar al hombre, y ese plan lo ejecuta Jesús, y el Espíritu Santo lo aplica. Alabado el Señor. Entonces el Espíritu Santo lo encontramos desde el principio de la creación. Usted abre su Biblia en el libro de Génesis. Dice que el Espíritu Santo participa en todo. Desde el principio de la creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba desde el principio, ¿verdad? El Espíritu Santo ya moviéndose cuando no había todavía nada en esta tierra. No había peces, no había luz, no había agua, no había mujeres, no había hombres. Estaban los tres allí, y el Espíritu Santo ya estaba presente allí. El Espíritu Santo también lo encontramos en la construcción del tabernáculo, precursor del futuro templo, en todos esos adornos y cosas que estaban en el tabernáculo, el arca, todos esos símbolos esculpidos en oro. También el Espíritu Santo participó de eso, llenó a hombres. Nosotros a veces pensamos que solamente el Espíritu Santo es hablar en lengua, dones de sanidad, de profecía. No, hay otras cosas que el Espíritu Santo hace. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, fíjese el libro de Éxodo, capítulo 31, encontramos aquí, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Oliat, hijo de Abisama, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que le he mandado. Y el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Para eso utilizó el Señor
2 hombres llamados Bezalel y Aholiab, y fueron llenos del Espíritu Santo para elaborar en oro, madera, toda clase de instrumentos y de adornos para adornar el tabernáculo. Tuvo el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo también lo encontramos en la encarnación de Cristo. Váyase al libro de Lucas, capítulo 1. Fíjese que el Espíritu Santo es poco lo que nosotros conocemos de Él, pero Él ha estado presente desde el principio hasta el fin del mundo. Va a estar el Espíritu Santo también en acción. Lo encontramos en la encarnación de Cristo. O sea, no había venido Cristo y ya el Espíritu Santo estaba participando también en ese plan. Bendito sea el Señor. Dice en Lucas, capítulo 1, versículo 34. Usted sabe que hay un ángel, ¿verdad?, que es enviado por Dios a darle un anuncio a una mujer llamada María, de que iba a tener un hijo, pero que ese hijo no iba a ser por participación de ningún ser humano, sino que iba a ser por la obra del Espíritu Santo, como dice aquí. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. ¿Cómo así que va a salir embarazada sin conocer varón? Entonces respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que encontramos el Espíritu Santo en el plan de encarnación de Cristo. O sea que Cristo ha existido siempre. Bendito sea el Señor. Pero cuando hace su entrada aquí, a esta tierra, lo hace como todos los seres humanos. Cristo, como hemos venido todos los seres humanos a esta tierra, ¿verdad?, a través del engendro en el vientre de una mujer, con la diferencia que el engendro de Cristo en María fue por una obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo fue el que reemplazó a Cristo en esta tierra. Cuando Cristo se fue, ubiquémonos en el Evangelio de Juan. Hay muchas cosas que hablar del Espíritu Santo, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 14, estas palabras las está diciendo Jesús. Arriba del versículo, capítulo 14, arriba del versículo 15 hay un título que dice: la promesa del Espíritu Santo. Estas palabras se las está diciendo Jesús a sus discípulos unos días antes de morir. Ellos estaban muy tristes porque ya el Señor les había dicho varias veces que era necesario, que Él tenía que partir. Entonces ellos se llenaron de tristeza y el Señor los consoló. Le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Dijimos que uno de los nombres del Espíritu Santo era el Consolador. Note que aparece escrito ahí en mayúscula. Dice: para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, otro nombre del Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que el Espíritu Santo fue el que reemplaza a Cristo en esta tierra. No es el Papa, tampoco es Pedro. A él no lo reemplazó ningún ser humano. Lo reemplazó el Espíritu Santo de Dios. Note cómo Jesús dice: yo le rogaré al Padre y os dará que otro Consolador. Si dice otro era porque había uno que era primero. ¿Quién era el primer Consolador en toda la raza humana? Jesús fue el primer Consolador. Cuando Él se iba, dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar otro, y ese otro era y es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. El Espíritu Santo también participó en la resurrección de Cristo. Fíjese que Él está en todas partes, está en todos los eventos importantes. Romanos capítulo 8, y importante esto que vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 9, 10, 11.
Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Note que aparece escrito en mayúscula. Ese es otro nombre del Espíritu Santo, simplemente así, el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o otro nombre del Espíritu Santo, aparece en mayúscula también, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y escuche lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Lo voy a leer nuevamente. Note que aparece escrito en mayúscula. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que si usted no tiene el Espíritu Santo, no se va a levantar en la resurrección. Porque el que va a levantar ese cuerpo de usted y mío cuando estemos en la tumba, va a ser el mismo Espíritu que levantó el cuerpo de Cristo. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, que estuvo allí presente en la muerte de Cristo y fue el que lo levantó para nunca más morir. Ese mismo Espíritu nos va a levantar también a nosotros un día del sepulcro. El Espíritu Santo también estuvo en la inauguración de la verdadera iglesia. No estoy diciendo la verdadera religión. La verdadera iglesia, que fue la porción que leyó nuestra hermana Marta en Hechos, capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra Pente viene de 50, habían pasado 40 días de la resurrección de Cristo y 10 días de la ascensión. 40 más 10 da 50 días. A los 50 días hace su entrada por primera vez el Espíritu Santo a este planeta. Usted dirá, ¿y en el Antiguo Testamento? Sí, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre un grupo selecto. Venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre algunos hombres escogidos por Dios para algún plan especial como Sansón, esas personas así, pero no se establecía en ninguno. Pero en el día de Pentecostés hace su entrada a este planeta el Espíritu Santo, que es lo que la hermana leyó, vamos a tratar de recordarlo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. No era un viento, era como, es una metáfora, lo que ellos experimentaron. Ellos estaban en un lugar allí, tenían allí 10 días de estar orando, alabado sea el Señor, y 40 de haber estado conversando con el Señor. Dice que estaba en un lugar llamado el aposento alto. La Escritura dice que habían aproximadamente 120, entre los cuales también estaba María, la madre de Jesús, estaba allí también. Y dice que de repente se le aparecieron como lengua de fuego repartidas, como asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice que había de judíos de muchos países del mundo. Habían, aquí nombra algunos, de Asia, Mesopotamia, el Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, romanos, una cantidad de gente extranjera que acudía a esa fiesta del Pentecostés, y en ese preciso celebrando esa fiesta, hace su entrada a este planeta el Espíritu Santo y funda la verdadera iglesia, que se le conoce como la iglesia pentecostal, porque se funda el día de Pentecostés. Alabado sea el Señor. Allí sucede algo. Allí el Espíritu Santo hace un prodigio, y a pesar de que había gente de muchas partes que hablaban diferentes idiomas,
Los apóstoles que estaban allí comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a leerlo en el versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero esas lenguas que hablaron ahí no eran lenguas angélicas, eran lenguas humanas. Por decir algo, imagínense que aquí estaban los apóstoles y todos los discípulos, los 120 que estaban esperando la promesa del Señor a la venida del Espíritu Santo, estaban aquí dentro del templo y allá afuera había una multitud observando. Algo raro que estaba sucediendo acá. Había un mover, se sentía una presencia muy maravillosa. Entonces todos los que estaban aquí comenzaron a hablar el idioma de muchas naciones. Y los que estaban allá afuera le estaban entendiendo esas lenguas. Entonces no eran lenguas angélicas, eran lenguas humanas las que estaban hablando allí. Hubo un prodigio del Espíritu Santo. Usted sabe que por un prodigio del Espíritu Santo alguien aquí comienza a hablar francés, chino, hebreo, japonés, y de pronto algún residente de esos países aquí entiende esas lenguas. Eso es un prodigio del Espíritu Santo. Yo no sé si me hago entender. ¿Me está entendiendo, hermano? Eso es un prodigio del Espíritu Santo. Y entonces vamos a hablar de los dones que reparte el Espíritu Santo a la iglesia del Señor. Estos dones son unos dones sobrenaturales. Vamos a leerlos en el 1 Corintios. 1 Corintios, te puedo ubicar, capítulo 12, versículo 7. Yo los voy a nombrar, escuche bien los dones del Espíritu Santo, usted lo va a ir contando. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, vaya contándolo uno, ¿verdad? A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros. A otros profecía. A otro discernimiento de espíritus. Y a otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lengua. ¿Cuántos hay? 9 dones que reparte el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dice, pero, note esto el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note usted, para los hermanos que están aquí, que de pronto están por primera o segunda vez, que todos esos espíritus que aparecen ahí aparecen escritos en mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Porque les recuerdo que la Biblia habla de 3 clases de espíritu. Nos habla del Espíritu Santo, nos habla de los espíritus inmundos y nos habla del espíritu humano. Amén. O sea que usted es un espíritu metido aquí en un recipiente de carne. Alabado sea el Señor. Estos dones que reparte el Espíritu Santo se mueven en la esfera de lo sobrenatural. Hay dones naturales y hay dones sobrenaturales. ¿Qué quiere decir sobrenaturales? Que sobrepasa la esfera de lo natural. Por ejemplo, cuando habla de sanidades, hay 2 clases de sanidad que usted puede recibir. Usted puede recibir una sanidad por vía natural. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un problema del corazón, se me dañó una válvula y fui a la ciencia médica. El Señor no se plació en sanarme por la vía sobrenatural. Entonces fui a la ciencia médica, aquí tengo cipote de raja aquí, y me cortaron una válvula y me injertaron otra. Dios ha podido sanarme a mí por una vía sobrenatural, de que un hermano orase por mí y Dios hizo el milagro, pero Dios no quiso hacerlo así, sino que utilizó la ciencia médica. Eso es una sanidad por vía ¿qué? Natural, y sobrenatural es otra cosa. Les decía que hay unos dones naturales, vamos a verlo aquí en la Biblia. Unos dones naturales y luego empezamos a hablar de esos 9 dones. Vamos a Génesis, capítulo 4,
versículo 19. Aquí va a hablar de una descendencia, de los descendientes de un hombre llamado Caín, muy famoso en la historia. ¿Por qué se conoce Caín? Porque mató a su hermano, ¿verdad? Caín. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Versículo 20. Ada, no Ada linda la de aquí, dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El hecho de que una persona sea un experto en la crianza de estos animales, eso es un don natural. Y si la persona estudia veterinaria, pues imagínese, será un excelente, pero ya el don viene implícito en él. Eso es un don natural. Mire lo que sigue. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flauta, parecen los músicos. Este no se interesó por la ganadería, pero venía con algo especial para la música. Parece, o sea que un cantante, eso es un don natural que viene en él. Proviene de Dios, pero no es algo sobrenatural, lo puede tener cualquiera. Y de los dones que vamos a hablar ahorita son sobrenaturales y solamente están dentro de la iglesia del Señor. Dice, y Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Fíjese, a este Tubal Caín no le interesó ni la ganadería, ni la música, pero usted le daba un pedazo de varilla y le hacía una ventana como esa. Eso era un herrero, ¿verdad? Son dones naturales que vienen implícitos allí. Cada uno de ustedes tiene un don natural. Y si usted es miembro de la iglesia, debe tener un don sobrenatural si ha nacido de nuevo. Porque estos dones son repartidos a miembros de la iglesia que hayan tenido un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo lo pone a la orden de toda la iglesia. Alabado sea el Señor y a su nombre. Bueno, entonces habíamos contado 9 dones. Estos 9 dones los vamos a repartir para su estudio en 3 grupos. El primer grupo lo vamos a llamar dones de poder y estos dones de poder están formados por fe, milagro y sanidad. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, milagro, sanidad. Son dones sobrenaturales, ¿verdad? Quiero decirle que Dios tiene unos atributos, que algunos son transferibles y otros son intransferibles. ¿Cuáles son los atributos transferibles? Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es clemente y muchos más. Esos atributos son transferibles, usted los puede tener. Él dice que así como el que yo amo es santo, vosotros también tenéis que ser santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, Él le demanda a usted que usted tiene que ser santo, y santo es un atributo transferible de Dios. Pero hay unos atributos que son intransferibles. Por ejemplo, Dios es eterno. Usted y yo no somos eternos. Dios es infalible. Usted y yo no somos infalibles, nos equivocamos cada ratico. Dios es omnisciente. Puede estar, todo lo sabe. Omnisciente que todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Y Dios es omnipresente y puede estar en todas partes al mismo tiempo. Esos atributos son intransferibles. Dios no le va a decir a usted que usted tiene que estar en todas partes al mismo tiempo. Pues eso es exclusivo de Él. Pero a través de estos dones de poder, Dios a nosotros nos hace partícipe de un atributo intransferible que es la omnipotencia. ¿Usted cree que se salga el espíritu de una persona y se muera? ¿Quién por la ciencia dice no se puede hacer nada? La ciencia dice solamente Dios lo puede hacer. Entonces llega usted que de pronto tiene el don de milagro o de fe y ora por ese muerto y se levanta. Eso se llama omnipotencia. O sea, Dios nos hace a nosotros partícipe a través de los dones de poder de ese atributo que es exclusivo de Él, que es la omnipotencia. Vamos a estudiar entonces los dones de poder, que son ¿cuáles? Fe, milagro y sanidad.
Bueno, comenzamos con el primero. Fe. Al hablar de fe, resulta que la Biblia nos habla de 4 clases de fe. Yo no entiendo por qué algunos hermanos en la iglesia le dicen a otros, tú no tienes fe. Yo digo que falta conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos habla de 4 clases de fe y una de esas fe la tiene usted. De pronto no tenga el don, pero si usted está aquí, es porque usted tiene fe para salvación. ¿Acaso no dice la Biblia? Efesios 2:8, ¿quién lo va a leer? Pero vamos a llevarlo en orden. Vamos a llevarlo. La primera fe que nos habla la Escritura la vamos a llamar una fe natural. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, sino que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la fe, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Usted lo escuchó? Una medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. Todo ser humano tiene la facultad de creer. Eso es una fe natural. Se la da Dios a todo ser humano. Esa es la primera fe. También hay una fe que es la que nos produce a nosotros la salvación. Efesios. Fíjese que esa es otra clase de fe. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? De la fe. Esa fe es la fe para salvación. Entonces ya tenemos fe natural, que es para todo el mundo, y la fe que en nosotros produce ¿qué? Salvación. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación es por el hecho de usted creer en Cristo y su palabra. Amén, hermano. Es gratuita. Tú no tienes que hacer nada para obtenerla, ni hacer buenas obras, no, solamente usted tiene que creer en Cristo, obedecer su palabra y Dios le da a usted el don de la salvación que es gratuita. Cristo pagó el precio por usted y por mí. Pero hay otra fe que nos habla en el libro de Gálatas, retrocédase un poquitico hacia atrás, Gálatas 5, dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, no del Espíritu aparece escrito en mayúscula, habla del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, ahora tenemos la fe como fruto que tiene que ver con el carácter del cristiano. Y la cuarta clase de fe es la que encontramos en 1 de Corintios, que es la fe que es sobrenatural. O sea, la fe, como dijéramos, una fe ciega, por hablar popularmente así, una fe ciega en Dios. Ese es algo que reparte el Espíritu Santo de Dios en los miembros de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, no le vuelva a decir a su hermano que no tiene fe, porque alguna de esas 4 tiene. Si está aquí es porque tiene la fe para salvación. Amén, hermano. Que de pronto no tenga el don, porque recuerde que leímos en el versículo 11 de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice que esos dones los reparte el Espíritu Santo dándole a cada cual como Él quiera. Si el Espíritu, ahora, fíjense, hermano, analicemos esto. A veces que nosotros queremos exigirle a los miembros de la iglesia, no, pero es que tú oras y yo veo que no sucede nada. Y si el Espíritu Santo no le ha dado la gana de darte a ti el don de fe. Amén, porque vamos a leerlo. 1 de Corintios, capítulo 12.
versículo 11. ¿Lo tiene, verdad? Dice, pero todas estas cosas, hablando de esos 9 dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Hay algunas iglesias donde te demandan que tú tienes que hablar en lengua. Pues si las lenguas es un don del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo no le da la gana de darte a ti el don de lengua, ¿cómo tú vas a hablar en lengua? Amén, hermanos. Entonces, él hace como Él quiere y le da esos dones a quien Él quiera. Entonces, ese don de fe, vamos a verlo en acción, que es una confianza sobrenatural en Dios, porque es un don que es sobrenatural. Alabado sea el Señor. ¿Para qué sirve ese don de fe? Dice, para recibir sustento de una forma sobrenatural en algunas veces. Por ejemplo, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, del 2 al 6. Dice, habla de Elías, ¿verdad? Cuando vino una sequía en toda la tierra, y el versículo dice, vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Usted sabe que el cuervo es un animal salvaje, ¿cierto? Malo, porque es un ave carnívora. Y Dios le dijo a Elías, de abeja del arroyo, que yo le he dado orden a un pájaro de eso que te alimente, y Elías lo creyó. Y eso sucedió. Es una fe que sobrenatural, es una confianza única que lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. Amén. Es una fe, ¿verdad, hermano? Vamos a ver ese don de fe, esa confianza en acción, nuevamente. Primera de Reyes 17, del 17 al 22, ahí mismo. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Y entonces él lo tomó de su regazo y le llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y vivió. Amén. Fíjese que había un niño muerto, y un hombre llamado Elías, que tenía ese don maravilloso de la fe, oró por él, algo que solamente la omnipotencia de Dios puede hacer, es levantar un muerto. Sin embargo, un hombre que tenía un don de fe, lo hizo. Por eso yo les digo que a través de los dones de poder, Dios nos hace partícipe de ese atributo exclusivo de él, intransferible, que se llama la omnipotencia. Alabado el Señor. Vamos a ver aquí otra vez otro milagrazo de eso, de un don de fe maravilloso que tenía Daniel. Capítulo 6,
Versículos 21 y 22, nuestro hermano David Arias de allá atrás me hace el favor y lo lee. Daniel 6, 21 y 22. Amén. Fíjese, ahí hubo un milagro, porque un hombre tuvo fe que esos leones no le iban a hacer ningún daño, y eso sucedió así. Alabado sea el Señor. Fíjese que hemos hablado de dos hombres, ¿verdad? Elías y Daniel, y ellos eran, ¿qué? Profetas. Entonces, los dones, escuche bien, los dones son las armas de los ministerios. Los ministerios los reparte Cristo y son 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Entonces, Elías y Daniel eran profetas y tenían dones. Amén. O sea que los dones son las armas de los profetas. De pronto usted tiene un don, pero no es profeta. Y si usted tiene un ministerio, es pastor, es evangelista o es maestro, entonces usted tiene que tener armas, tiene que tener dones. Y entre los dones, me repito, son las armas de los ministerios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar ahora del segundo don de poder, que es milagros. Dice, la palabra milagro tiene dos significados en la Biblia. En su sentido general, milagro es toda acción de Dios sobre el universo. Por ejemplo, que salga el sol es un milagro. Que llegue la noche, eso es un milagro. Que una vaca se coma un poco de hierba, pasto verde, y dé una leche blanca. ¿Usted no cree que es un milagro? Es un milagro, ¿cierto que sí? En ese sentido, todo lo que sucede en este planeta es un milagro, ¿verdad? Pero hay unos milagros en su sentido específico. Ahora, ¿qué es un milagro sobrenatural en su sentido específico? Es la suspensión temporal de una ley natural. O sea, un milagro es la suspensión temporal de una ley que natural. Por ejemplo, nuestro hermano David nos leyó ahora ratico unos textos donde Daniel es lanzado a un hueco, a un foso donde hay unos leones. Los leones por naturaleza son ¿qué? Carnívoros. Pero sucedió un milagro ahí que por un momento esa ley natural en esos animales no surtió efecto. Daniel no se lo comieron los leones. Por ejemplo, que el agua por naturaleza moja, ¿cierto que sí? El fuego por naturaleza quema. Pero usted lee en la Biblia que unos hombres, Sadrach, Mesach o Abednego, que no se llamaban así, sino que se llamaban Misael, Azarías y ¿cuál era el otro? No recuerdo el otro, eran 3 varones, fueron lanzados a un horno de fuego, lo calentaron 7 veces y el fuego no les hizo daño. Hubo una suspensión temporal de una ley que natural. Eso se llama milagro. Amén. Algo que solamente Dios puede hacer. Un hombre coró y le dijo, Señor, que llueva alrededor de todo este vellón que yo voy a poner aquí, que llueva, pero que no se moje ese vellón. Y eso sucedió, ¿cierto? Entonces, por un milagro de Dios, ese vellón llovió alrededor y no se mojó. Eso se llama, ¿qué? Milagro. Vamos a ver algunos milagros aquí ahora. Vamos a buscar aquí en Daniel capítulo 3, del 26 al 27. Daniel capítulo 3, del 26 al 27. Lo que le estaba contando, ¿verdad? Los 3 que fueron lanzados al lago de fuego, dice. Entonces vamos a leerlo un poquito más abajito todavía. Dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo,
¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y dice que ni siquiera su cabello ardía. Eso se llama ¿qué? Un milagro. Amén, hermano mío. Daniel 6, del 16 al 23. Vamos a ver qué dice ese. Es que nos leyó David ahora ratico, ¿verdad? Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Hubo una suspensión temporal de una ley natural, que esos animales son fieros, salvajes por naturaleza. Gloria al Señor. Vamos a mirar aquí en Mateo, capítulo 15, versículo 32 al 39. Nuestro hermano David me ayuda y me lee esos textos. 15. Del 32 al 39. Amén, hasta allí. 7 canastas. Fíjese, de 7 panes, el Señor multiplicó eso y comieron como 5,000 personas, 5,000 hombres, sin mentar las mujeres y los niños. Eso se llama ¿qué? Un milagro. Y son dones que también están en nosotros. Yo recuerdo que una vez en un campamento, cuando hacíamos los campamentos allá arriba, de Manaluz, allá arriba en el Socorro, recuerdo que ese día fue tanta la gente que llegó a esa actividad que la carne no alcanzaba. Y yo le decía a la hermana Gladys Olivera, hermana, pero usted echa esas personas tan grandes, de poca gente no va a alcanzar el medio. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Ese día nosotros vimos algo tremendo. Alcanzó para todo el mundo y hubo gente que salió con bolsitas de carne de ese lugar. O sea, nosotros podemos ver la gloria de Dios, alabado sea el Señor, si creemos confiadamente y que en un momento determinado Él puede hacer grandes cosas. Amén. Porque hay unos dones que el Espíritu Santo se encarga de repartir en medio de su cuerpo que se llama la iglesia. Y vamos a acabar con el tercer don de poder, que es, este aparece en plural, sanidades, dice. Es el único que aparece en plural y sirve para administrar una sanidad por vía sobrenatural sin intervención de la medicina. Este don opera de 3 maneras. Mediante un toque. Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16.
No, no es Mateo, es Marcos. Marcos. Capítulo 16, versículo 18. Dice, tomarán en las manos serpientes y si viesen corza mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una sanidad por vía que sobrenatural. Pronto una persona tiene un fuerte dolor de cabeza, usted lo ora, le pone las manos y automáticamente el dolor se va. Eso se llama una sanidad. ¿Qué diferencia hay entre un milagro y una sanidad? Un milagro es instantáneo. Una sanidad puede ser progresiva. De pronto usted fue, oró por el enfermo, se quedó con su dolor ahí, pero al poquito nada, se fue ese dolor. Eso se llama una sanidad y es algo que es sobrenatural. Pero si usted le compra el dole y lo ora, usted no está seguro que eso es una sanidad, se le dio la pastilla primero, ¿cierto? El dolor se lo quitó por una vía natural, un analgésico, un calmante. También este don opera enviando la palabra. O sea que a la distancia nosotros podemos orar por un enfermo y si tenemos esa fe puede ser sanado. Amén, hermano. Vamos a ver en Mateo 8, del 8 al 13. Mateo 8, del 8 al 13. Este narra la historia de un centurión, ¿verdad?, que llevó un enfermo, fue a solicitar por Jesús que fuera a su casa y vamos a leer la historia. Dice, respondióle el centurión y dijo, Señor, vamos a leer desde el 5. Entonces, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Entonces dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea que usted tiene un enfermo, puede tenerlo en Medellín, donde lo quiera tener en Cali, podemos orar y si Dios se place, porque todos estos dones están sujetos a la voluntad de Dios. Usted leía por allá en segunda de Timoteo que el apóstol Pablo tuvo que dejar un varón que andaba con él, lo tuvo que dejar en un pueblo. ¿Quién me ayuda a encontrar ese pasaje? Vamos a tratar de encontrarlo, a ver. Que está en Timoteo. En Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Usted sabe que el apóstol Pablo, hermano, levantó muerto, ¿verdad? Creo que él oró por un hombre llamado Eutico, que en una vigilia se cayó del segundo piso y se mató. Y Pablo oró y el muchacho se levantó. Ahora, yo creo que Pablo por este hombre, Trófimo, de pronto oró, ayunó, le impuso las manos. ¿Qué no haría el apóstol? Y el tipo no se sanó. Y Pablo dijo, yo con este hombre enfermo no voy a andar para arriba y para abajo, tú te quedas aquí. Entonces, fíjate que todos estos dones están sujetos a la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, lo sana, y si el Señor quiere, no lo sana. Bendito sea el Señor. Y la otra forma, cómo opera el don de sanidad,
es ungiendo con aceite. Santiago. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque dijimos que el aceite es que un símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Los símbolos no hacen milagros. Mucha gente que dice, hermano, aquí le traigo este frasquito de aceite para que usted me lo unja, porque mi hermana tiene una tienda allá en el barrio San José y lo voy a regar ahí para que mi hermana le vaya bien en la tienda. Eso es brujería. Nosotros no somos brujos. Amén. Estos símbolos hay que saberlos manejar. Mire lo que dice Santiago. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿A quién ya hay que llamar para que maneje este símbolo? Dice la Biblia. A los ancianos de la iglesia, que es gente madura, que sabe cómo va a manejar esto. Porque hay gente que viene allá del mundo acostumbrada de que va el hechicero, entonces el hechicero le da un frasco de aceite, lo riega para la buena suerte. Y esas ideas, el que llega allá por primera vez, cuando ve acá que aquí ungen con aceite, dice, yo voy a buscar mi frasco de aceite también, para que me lo unjan en la iglesia, para que me vaya bien a mí. Pues no, esto no es así, hermano. Amén. Estos son símbolos. Mire lo que dice el contexto de este texto. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No es el aceite. Hay gente que dice, hermano, ni siquiera oré, me puse el aceite y me sané. Tenga cuidado con eso. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Así que tenemos que saber manejar bien los símbolos. No darle atributos que esos símbolos no tienen. Ese aceite no le puede sanar a usted, es un aceite, es un símbolo del Espíritu Santo. Pero hay tres maneras de manejar el don de sanidad: enviando la palabra, un toque o ungiéndole con aceite. Amén, hermano, a su nombre, a su nombre. Vamos a darlo hasta aquí, yo tengo que viajar. Y la próxima vamos a ver los dones de revelación, que también son tres, formados por palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, y estaremos viendo los dones de inspiración verbales, formados por lengua, interpretación de lengua y profecía. Eso lo vamos a ver próximo viernes, si Dios permite. Vamos a orar.